Buenos días, mi gente linda, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo vlog y hoy vamos a estar haciendo limpieza. Que vaya días que no hacemos aquí un videito de limpieza y voy a estar cambiando los forros de los cojines, los forros de las sillas del comedor, que las que me siguen desde hace tiempo ya saben que yo esto pues lo voy cambiando pues cada 15 días y así, porque verdad que los cojines al sentarte tú en el sofá, pues como que eso lo va rozando sin querer y eso como que va, pues se van ensuciando. Así que si esta es la primera vez que estás por este canal, pues mira, mi nombre es Elizabeth, bienvenida a esas nuevas suscriptoras que están llegando. Gracias por el apoyo que le están dando a este canal de vlogs, así que son bienvenidas todas. Y nada, vamos a comenzar, así que motívense a hacer su limpieza de la casa, ya sea de la casa en general o de una área en específico. Yo hoy estoy aprovechando, valga, aquí hay que decirlo, que está entrando como vientecito. Las que han visto los blogs de esta semana han visto que hemos tenido unos días con mucho calor, que incluso aquí la ventana de lo que es el salón, chicas, yo la venimos abriéndola, subiendo lo que es la persiana, creo que está como a las 5:30, 6 de la tarde. Porque si no el sol entra y hace de las suyas y nos pone a nosotros aquí adentro de casa como que estamos afuera. Así que hoy de momento no es que no hace calor, pero no está el sol, está un poco nublado, así que vamos a aprovechar que puede entrar un poquito de vientecito, un pelín, un pelín, no crean ustedes que es el huracán que está por aquí, no, es un poquito nada más, y que eso nos da la tregua para poder hacer la limpieza pues un poco más agradable, porque cuando está sudando, chicas, Dios mío. Voy a estar cambiando los forros de los cojines, como ya les mencioné, y de las sillas también. Voy a estar colocando lo que son estas y voy a estar cambiando el forrito de los cojines. Así que eso lo vamos a hacer en nada. Y ustedes van a hacer, pues nada, a motivarse y a limpiar juntas. Y bueno, chicas, una buena manera de comenzar la limpieza es poniendo una lavadora, obviamente si tenemos ropa por poner. Yo tengo aquí la ropa de color, ropa oscura estuve colocando el día de ayer también, así que solo tengo aquí lo que son camisetas, algunos vestidos míos y ropa así. Entonces, para aprovechar el tiempo, pues para, como quien dice, para hacer dos cosas a la vez, me voy a poner a hacer lo que es la colada. Lo voy a estar haciendo ahora temprano. Y si se hace a primera hora, pues ya por la tarde ya la ropa está prácticamente seca o seca totalmente. Porque el clima que hace, chicas, está increíble. Así que nada, aquí, mira que esta cestita yo la estuve comprando en Carrefour y la verdad que me sirve un montón. Voy a colocar lo que es la ropa. Si se fijan, estoy mezclando tanto ropa blanca con ropa de color porque esta ropa no transfiere. Así que no hay problema en que yo la esté colocando con las camisetas blancas. La verdad que no. En algunas ocasiones sí que solo pongo la ropa blanca, como decir las camisetas, porque me gusta ponerles percarbonato o oxígeno activo y así. Pero hoy no es el caso porque tengo muy poquita ropa así como solo blanca, ¿no? Entonces hoy no es el caso, hoy la vamos a combinar aquí toda y le voy a estar colocando lo que es el detergente. Yo estoy utilizando este detergente Marsella. Yo utilicé mucho tiempo el detergente de Marsella de Mercadona, chicas, pero empecé a utilizar este de supermercados Consum, este de Marsella que tiene escamas de jabón y me encanta, chicas. Huele delicioso, deja un aroma en la ropa increíble. Yo por lo menos cuando estaba usando el Marsella de Mercadona no le sentía ese aroma que me suele dejar ahora y la verdad que me encanta. Aquí estoy aplicando suavizante, le voy a poner 2 copitas de suavizante de este Relax que también lo he comprado en supermercado Consum y huele muy rico. En el Consum también encuentran el suavizante de colonia y huele espectacular. La verdad que está buenísimo. Así que le voy a estar colocando nada más una horita a lo que es la lavadora. Ya con una horita ya esta ropa está bien porque no es una ropa que esté como muy sucia ni nada de eso.
Así que la vamos a dejar aquí. Mientras tanto, nosotros nos vamos a ir al salón y les quiero mostrar cómo está esta mesa. Mira esta mesa cómo está. Se mira grasosa, se mira polvosa, se mira sucia, de todo. Voy a estar quitando lo que es el centro de mesa, esa... la cadenita esa blanca de madera. Voy a quitar también lo que es la cesta esta. Voy a estar colocando otra. Mira la alfombra cómo está de sucia. Esto es increíble. Voy a quitar lo que son los cojines también, chicas. Los forros de los cojines los voy a estar cambiando. Porque los que le mencionaba en un principio del video es que a veces uno sin querer, pues con la ropa te vas rozando los cojines y se va, pues va cogiendo sucio, la verdad de las cosas. Así que esto sí que a mí me gusta cambiarlo por lo menos 2 veces al mes. Cada 15 días yo voy jugando con los forros de los cojines que voy teniendo. Así que nada, los voy a quitar ahora y quiero lavar este cojín de nudo que están viendo por aquí. Lo quiero lavar, solo que esto, si lo meto solo a la lavadora, así se me puede desbaratar. Entonces se me está ocurriendo meterlo dentro de un forro de cojín para poder lavarlo, y sé que de esta manera pues probablemente no se me vaya a desbaratar. Así que eso lo vamos a hacer la próxima semana y yo les voy a mostrar cómo lo meto y cómo lo saco, por si alguna de ustedes tiene este tipo de cojín, pues que vea cómo queda. Por aquí les quiero compartir a ustedes lo que es este atrapa olores, que este es de Primor, que yo lo llevo usando ya un par de veces. Me gusta muchísimo el olor, y después de que le he quitado los forros a los cojines, pues me gusta aplicarle un pelín, tanto por la parte de, pues por ambos lados, ¿no? Los dejo así reposar un buen rato hasta que les vuelvo a poner otra vez el forro de los cojines. Y así que si el cojín ha cogido, pues hay un olorcito medio raro, pues nada, se le va a quitar. Voy a empezar a aspirar lo que es el sofá. El sofá tengo ya días que no lo aspiro, la verdad, las cosas como son. Así que hoy sí vamos a hacer una limpieza profunda de lo que es el salón, chicas. Voy a estar moviendo las cosas que pueda mover, y las cosas que no pueda mover, pues nada, no lo haremos esta vez. Este tipo de limpieza a veces me gusta hacerlo pues cuando está alguna de mis hijas o está mi esposo, porque ellos me van ayudando a mover las cosas. Así que aquí vamos a hacer nosotros lo que podamos. Pero si ustedes tienen una aspiradora, pues es bueno también pasarle a lo que es el sofá. Y si no tienes una aspiradora, pues no hay problema, con un pañito medio húmedo. Le vas pasando por el sofá, e incluso pienso que en algunas ocasiones es mejor con el pañito así húmedo pasarlo al sofá, porque si tiene alguna manchita, pues con el pañito húmedo tú se lo puedes quitar, mientras que con la aspiradora nada más estamos cogiendo lo que es el polvo, ¿no? Pero si hay alguna manchita, pues hay que hacer otro trabajo adicional de pasar lo que sería un trapito húmedo, mientras que si lo haces de un solo el trapito húmedo, pues ya te estás, como quien dice ahí, matando 2 pájaros de un solo tiro. Así que esta limpieza del sofá se la estoy haciendo, pues como ven ustedes, a fondo totalmente, porque yo ya tenía muchos días de que no hacía esta limpieza. Y quieras o no, el sofá es un lugar donde a diario nos sentamos, estamos allí, o sea, es un lugar que coge sucio, sí o sí coge sucio lo que es el sofá. Y ya van a ver ustedes que les voy a mostrar más adelantito cómo ha salido sucio de lo que es el sofá. Parece mentira, o sea, quien lo mira así, ¿no? Como quien dice a simple vista, pues el sofá ya tiene sus añitos y eso, pero que todavía me sirve. Pero no creas, cuando le pasas así la aspiradora, te das cuenta y dices, Dios mío, pero ¿de dónde sale tanto polvo? ¿De dónde sale tanto esto? ¿De dónde sale tanto lo otro? Es increíble. Así que, chicas, contarme ustedes, dejarme en comentarios cómo se están motivando. Mirad, aquí les voy a mostrar. Mirad, aquí les voy a señalar. Mirad todo el sucio que le he sacado a lo que es el sofá. Increíble.
Ahora voy a estar quitando lo que es este centro de mesa. Ya les dije que voy a quitar la cestita, la cadena blanca que están viendo por allí, lo voy a estar cambiando. No sé si voy a dejar la basera, si voy a dejar la planta, no sé, quiero darle así como otro airecito. Ay, se me ha derramado la planta. Ay, Dios mío. Bueno, la planta no, el agua. Pero bueno, que no pasa nada, que es agua. Fuera otra cosa, si llevara lejía o qué sé yo, otra cosa o algún otro líquido, pero nada, siendo agüita, pues nada, mira. Ya voy a lavar lo que es esta alfombrita, que esta alfombrita a mí me gusta tenerla allí. Me voy a comprar otra porque esta ya tiene mucho tiempo. Y nada, ahora con el plumero voy a estar sacando el polvo de la parte de abajo de lo que es la mesa. Coge muchísimo polvo, chicas, esta mesa es increíble la cantidad de polvo. Y voy a estar limpiando, sí, con el quitagrasas de Marsella. Aquí les muestro cómo abrir, porque como tiene espuma, pero si abres ahí ese, pues ya te sale así en forma de spray. Sí, hoy ya estoy poniendo quitagrasa. Tengo multiusos, que con el multiusos también el cristal te queda súper limpio. Pero como les mostré en la imagen anterior, la mesa se miraba grasosa realmente. Así que pues he preferido darle con el quitagrasas. Así que si ustedes no utilizan el quitagrasa para esto, mira, yo sí que lo suelo usar de vez en cuando en la mesita del centro, pues porque en la mesita del centro, y mira cómo queda, le quita la grasa de una. Obviamente es un quitagrasa, porque aquí venimos a comer y eso. Y ahora, en este mueble del comedor donde está el televisor y tal, mira, este mueble aquí en la parte de aquí es como quien dice, está el paso y aquí pongo de todo, ¿no? Mira, aquí hay monedas, aquí hay papel, hasta un corta uñas estaba ahí, que no sé qué está haciendo eso por allí, porque no tiene que estar allí. Así que nada, yo voy a quitar todo, voy a pasar lo que es el plumero por todo lado, voy a estar pasando lo que es el plumero. Y luego voy a pasar lo que es un pañito, pero primero me voy a ayudar con el plumero porque el plumero me recoge todo el polvo que pueda haber. Y mira la cantidad de polvo que hay, chicas, es increíble la cantidad de polvo. O sea, yo me asusto porque es que sacudo, vamos, o sea, yo creo que me voy sacudiendo un día sí, día no. Pero no es que dejamos tiempo. Y mira por la parte de abajo del televisor. He hecho una pausa, chicas, porque mirad cómo tiene de polvo. Al tener abierto, pues ahora en verano, por las tardes que se abre, al estar a orilla de calle, mira cómo hay polvo. Es terrible. Y nada, así que esto, como no me está limpiando, sino que más bien me va a dejar lo que es el polvo por la otra parte, entonces lo vamos a cambiar por uno que esté limpio. Pero mirad, esto la verdad que estos plumeros, yo estoy encantada con ellos, porque la verdad que ayudan muchísimo, te recogen el polvo. Yo ahora mismo estoy pasando lo que es el plumero, pero luego voy a pasar una bayeta para limpiar pues a fondo. Ya que lo estoy haciendo, pues lo voy a hacer bien. Y bueno, ya una vez que he cambiado lo que es el plumero, vamos a pasar nuevamente por esta parte de aquí abajo, que la parte de abajo de aquí del televisor, vaya el sucio que tenía, increíble. Así que nada, vamos a estar terminando de limpiar lo que es este mueble. Esta cadenita también que tenía encima de los libros, chicas, la voy a quitar. Creo que entre, ¿cómo es? Menos es más, ¿no? Así es. ¿Está bien dicho? Menos es más. Pues sí, yo quiero la verdad eso. Este mueble del televisor que están viendo, de hecho, yo creo que no sé si hoy o mañana ya lo vamos a poner a la venta. Lo voy a estar vendiendo porque ya no me gusta, ya no lo quiero, la verdad. O sea, ya... no sé, quiero cambiar un poco y nada, pues lo voy a estar casi vendiendo, casi regalando, porque por el precio que lo voy a dar, nada que ver con lo que me costó, pero obviamente que esto ya hace mucho. Aquí ya estoy pasando lo que es el pañito, no le he puesto nada de líquido, chicas, al trapito este, nada más es un pañito humedecido. Para terminar de quitar algún restito de polvo que haya quedado, pero la verdad que no, ya van a ver ustedes cómo
que el trapito está prácticamente limpio, o sea, está limpio, prácticamente limpio. Porque lo que es el plumero, la verdad que el plumero ayuda muchísimo atrapando todo lo que es el polvo. Así que nada, yo voy a terminar de hacer esto, voy a terminar la parte de abajo del televisor donde están ciertos adornitos, esa parte yo ya la limpié, solo que no se las grabé, pero ya está todo esto limpio, chicas, y nada, ya vamos adelantando, vamos avanzando. Eso es lo que les digo yo, por eso, menos es más. Mira, este mueble del salón, como tiene tanto espacio y tanto por aquí, tanto por allá, entonces como que cuando lo compré me enamoró, me encantó, para mí era el mueble soñado, pero bueno, de repente ahora digo, entre menos cosas, menos limpio, ¿no? Y esto, entonces eso es lo que quiero, entre menos cosas voy teniendo, menos voy limpiando, menos adornos tengo y creo que mejor se ve la casa. Así que ahora voy a recoger lo que es aquí el salón, el resto del salón. Mira cómo está. Ya pasé, ya tengo la mesita montada en la parte de arriba. Voy a cerrar aquí lo que es la cortina y voy a pasar lo que es la aspiradora para luego mover lo que es la alfombra, voy a mover lo que es el sofá y vamos a estar en esas, chicas, moviendo de un lado para otro, pues para ir limpiando y haciendo las cosas bien, o sea, es una limpieza a fondo. Ya quisiera yo mover el mueblecito este donde tengo el televisor, pero no puedo. Así que mira, voy a pasar la aspiradora y voy levantando aquí lo que es la alfombra poco a poco. No se me vayan a asustar, pero sí, esta es la mesa del comedor. Mira, bueno, pero es que también tengo aquí esto que es la cestita donde tengo los mandos, que esto va aquí al otro lado, va en la mesita del centro en la parte de abajo. Los forros de las mesas del comedor, que son los que voy a estar colocando, estos aquí, uno para la silla y otro, y estos son los forros de los cojines del sofá, así que por eso está esto por allí. Esto que ya está sucio, lo que es el plumero que acabo de quitar, el ventilador que lo estoy amando, que lo amo, que lo adoro, que ya les comenté en un video en el blog de esta semana donde lo compré y lo que ya están viendo ustedes, o sea, las que me han visto toda la semana, que ese ventilador anda para arriba y para abajo conmigo, es que es una maravilla. Nada, me he ido a la cocina a tirar las cosas que tengo que tirar, entre ellas el plumero ese que estaba sucio. Voy tomando agua, voy como quien dice cogiendo combustible porque la calor está apretando. Chicas, productos para la limpieza del día de hoy. Del salón, estoy haciendo las cosas de la manera más natural posible y ya van a ver ustedes el resultado final de la limpieza. He usado hasta el momento lo que es el quitagrasa para limpiar lo que es la mesa del centro y nada más. Voy a empezar limpiando esta parte de aquí. Mirad la plantita esta de la lengua de suegra que les estuve diciendo también en un videito vlog de esta semana que la trasplanté y tal cual. Estas flores las vamos a quitar, chicas. No sé si voy a dejar flores o solo voy a cambiar las flores. Y mirad aquí cómo estoy limpiando. Mirad cómo sale. Mirad, esto se llama limpiar. Es que esto estaba, que era una pena, que era una vergüenza realmente. Dirán ustedes, pero es que no limpias. Bueno, sí que limpio, pero como yo vivo a orilla de calle y tengo la puerta pues abierta o la ventana pues cada día, pues ya me dirán ustedes. Y aquí, ya que estoy, le voy a limpiar las hojitas a lo que es el eucalipto. Me encanta el eucalipto. Era más alto, Era más alto, pero yo lo corté y mira, ha echado ahí sus raíces nuevamente. Y yo pensaba en un momento determinado que cuando lo apodé, porque ya estaba bien alto y ya de alto que estaba, que se miraba un poco feo. Y dije yo, a saber si no me va a ir, pero la verdad que no, mira, echó raíz y ahí está, así que
Ahí está bonito lo que es el eucalipto. Sí, eucalipto que se llama. No se llama eucalipto esto. Se me escapó el nombre. Dejarme ustedes ahí en comentarios cómo se llama el que se me ha olvidado. Se me escapó el nombre. Así que lo voy a estar dejando aquí al centro. Siempre me gusta tenerlo aquí al centro. Y esto ya tiene años, chicas, que tengo esto. Me gusta siempre tener esta plantita que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama. Y estas flores las voy a estar quitando. Ya tengo un par de días con ella. No sé si voy a poner más o no. Yo creo que no. No sé, estoy en veremos si pongo otras florecitas o lo dejamos así. Pero no, estas sí que ya no. Estas flores definitivamente sí que ya no las quiero. Así que nada, estoy limpiando aquí esta vela que es para los mosquitos. Yo no sé por qué me compré esta vela amarilla, que me hubiera comprado una vela blanca. Pero bueno, amarilla, ya está. Y esto lo voy a quitar. Si lo ven ahí, bueno, ahí como que me he arrepentido. Digo, bueno, lo dejamos ahí en la esquinita para ver si le ponemos flores al final o no le ponemos flores. Y si no pongo flores, pues entonces el jarrón lo vamos a guardar. Tengo por aquí ya las sillas del comedor. Y las sillas del comedor les vamos a estar quitando lo que son estos forros que están todos sucios. Y es más, estos forros creo que ya no los voy a lavar, creo que ya los voy a tirar. El sentadero de las sillas lo quiero cambiar, chicas. He visto ahí un par de videos de tutoriales cómo cambiar lo que son los asientos de las sillas y me la estoy pensando, yo lo quiero hacer, a ver si lo puedo hacer en los próximos días. Por lo menos voy a intentar con una y si una ya me queda bien, pues yo creo que lo vamos a hacer con el resto de las sillas. Le pongo lo que es esta forrito solamente para lo que es el sentadero y al final le pongo el forro total, que a mí ver las sillas así ya no me gusta. O sea, si no le veo yo el forro a las sillas así, créanme que la vez pasada había dejado las sillas así y yo miraba en la sala, la miraba tan rara el comedor, o sea, sin que las sillas no tuvieran el forro, así que me gusta tener las sillas con el forro. Contarme si ustedes son iguales que yo o no le gustan los forros, porque también puede ser que no te gusten los forros de las sillas. A mí sí que me gustan. Y estos forritos yo los compro en Shea. Es el lugar donde los he comprado más económicos. Así que yo los voy buscando por allí. Ahora voy a limpiar lo que es la mesa del comedor. Mira la mesa del comedor. Las que vieron. Y aquí lo que les estoy diciendo. Mira, aquí estoy usando nada más el quitagrasa. El quitagrasa porque en la mesa del comedor, pues porque aquí es donde comemos. Y está lleno de grasa, quiera si o no se llena de grasa, así que es lo que les digo. Hoy no estoy utilizando tantos productos como químicos o este tipo de cosas. No, solamente lo que es el quitagrasa. De ahí agüita, lavo el trapito con agüita y jabón y ahí vamos limpiando como quien diría antes, como se hacía antes de toda la vida, pues así lo estoy haciendo yo el día de hoy. Ahora le voy a quitar, terminando de limpiar, voy a quitar lo que es el mantel el mantel plástico, el mantel de tela que tengo debajo con ese mantel, chicas, vaya tela, porque es muy liso y se me va moviendo. Pero ahora mismo que estuve yo en el viaje en Oporto, en el apartamento donde nos quedamos, aquí saco la mesa bien para toda esta parte, que esta parte aquí que la he sacado casi no se usa, pero ya que estoy limpiando, aunque no se use, pues la voy a limpiar tanto por arriba como por abajo y mirar, le estamos dando, vaya faena la que me he tenido hoy, Hoy me he tenido una faena, chicas, increíble, pero mirad la mesa cómo va quedando súper limpia. La verdad que es agradable, chicas, hacer la limpieza de nuestras casas. Y después la satisfacción que te queda cuando ya tienes todo limpio, todo arregladito, vaya satisfacción la que queda, A mí me encanta, la verdad que sí. Les decía que revuelvo todo como los locos. En el apartamento que estuvimos, me gustó una idea de que hay un mantel, que esto yo lo he visto en los bazares. Entonces ese mantel se puede poner como de base
y luego arriba de ese mantel puedo poner lo que es mi mantel de tela. Entonces ya no se me va a estar corriendo ni para un lado ni para otro lado. Entonces eso lo quiero comprar. Lo que pasa que está, bueno, he tenido unos días así un poquito lillados y no he podido ir, y también tengo que buscarlo que sea así como bueno, un color beige, un colorcito así. Aquí les estoy mostrando estos forros de las sillas donde les estoy afirmando una vez más que ya no los voy a lavar, sino que los voy a tirar porque la verdad que no me valen ya para nada. Para nada, para nada. Y mira, ya la mesa limpia, reluciente. Ya esperé yo que secara lo que es la mesa. Y voy a estar colocando lo que es el mantel. Ya estamos, creo yo, casi por terminar esta limpieza. Esperemos que sí, ojalá que sí. Porque esto, chicas, ya me tiene a mí agotada. Mira, este mantel es muy liso, entonces junto con el plástico, y entonces a veces tienes los brazos apoyados y sin querer vas corriendo lo que es el mantel, y cuando acuerdas está más largo de un lado y más corto del otro lado. Así que con ese mantelito que he visto, que creo que hay en los bazares, creo que va a ser la solución para que este mantel ya no se me mueva. La vez pasada me decía una de ustedes por aquí que el mantel plástico, esto ya pasó de moda, y esto yo creo que hay cosas que pasarán de moda, y si a ti te gusta, no importa si está de moda o no está de moda, ¿no? O sea, a mí el mantel plástico, la verdad que es que me ayuda un montón, o sea, porque imagínense si no tengo el mantel plástico y nosotros aquí en casa tenemos manos de mantequilla, que cuando estamos comiendo se te cae el agua, se te cae el café, se te cayó, qué sé yo, entonces ya el mantelito que tengo aquí puesto, pues ya no existiría. O sea, lo tendría que lavar día sí día, ¿no? Entonces hay cosas que aunque pasen de moda, como digo yo, para gustos los colores, y cada quien en su casa puede poner lo que quiera a la hora que quiera y como quiera. Esta es una de las partes, chicas, donde yo le digo que a mí me gusta hacerlas cuando está una de mis hijas o está de mi esposo, porque la parte del cheilón, la parte larga, esa no la vamos a poder mover porque eso pesa demasiado. Y este pequeñito, la verdad es que no pesa casi nada, así que este sí que tengo yo la facilidad de moverlo sin problema. Y pues voy a pasar lo que es la aspiradora, e intentar pasar la aspiradora bien por toda esta parte de atrás. Solo se me va a quedar ahí ese trocito, pero bueno, ese trocito ya quizás cuando esté, si ellos vienen ahora, pues le digo, oh, mira, a buena hora han llegado y lo podemos hacer aquí de un solo. Pero no lo puedo hacer yo sola, así que nada, pasamos la aspiradora bien por todo este sitio, y ya que he movido esta parte de aquí, voy a aprovechar también para pasar lo que es el trapeador por la parte de atrás, y también pasarle por la aspiradora por el lado del zócalo. Aquí tengo ya lo que es el agua para trapear. Le voy a poner 2 gotitas de detergente de lavavajillas, porque eso es un quitagrasa potente. Le voy a poner vinagre de limpieza, le voy a poner un buen chorro generoso. El agua está tibia, valga ahí la aclaración también que el agua está tibia. Yo le pongo un buen chorro de vinagre de limpieza porque la verdad que el poder de arrastre que tiene esta combinación de 3 cosas es increíble. Aquí le pongo el bicarbonato, no traje cucharilla, así que le vamos a echar así como al ojo. Le vamos a poner aquí un buen pelín de lo que es bicarbonato, y lo que es detergente de lavavajilla, el bicarbonato y el vinagre de limpieza tiene un poder de arrastre increíble. Así que esto es lo que yo voy a estar utilizando para poder hacer la limpieza de lo que es el suelo de aquí de casa.
Y bueno, también vamos a pasar lo que es el trapeador por esta área. Vamos a pasar todo aquí, chicas. Les he dejado, bueno, no sé si les voy a dejar una imagen porque no lo estoy utilizando hoy. Hoy ya le dije, estoy utilizando cositas, pues no estoy evitando hoy utilizar químicos. Estoy utilizando, pues ya ven, agüita, bicarbonato, cositas así para hacerme la limpieza más fácil y que te dejan la casa limpia. Mirad cómo se va viendo ya de limpia la casa, mirad. Por aquí, chicas, tengo esta lámpara, que es una lámpara de mármol, que la tenía yo en la habitación. Antes la tenía aquí en la sala, pero me la había llevado para la habitación y ahora otra vez la traigo para aquí, para la sala, porque quiero estar colocando lo que es una macetera aquí, aquí en esta lámpara. Pero que también esta lámpara, igual que el mueble del comedor, también lo voy a vender, esta lámpara de mármol. Está muy chula, yo lo sé, pero bueno, es una cosa que yo no la utilizo. Como les digo, la tenía tirada en el cuarto y ahora otra vez porque quiero poner aquí esta macetera. Ay, que no se ve bien. Vamos a ver si enfocamos bien para que ustedes puedan verla, que es la lengua de suegra. Y creo que en este rinconcito me va a quedar perfecto, me va a quedar súper bien. Mirad qué linda se mira. Mira qué linda, me encanta el contraste entre el verde y ese color neutro. Mira que se mira chula, ¿eh? Y que esa macetera, es una macetera roja que yo la estuve forrando así y tiene, no sé, yo creo que tendrá unos 4 o 5 años tiene esa macetera. Así que mira, pero de momento la voy a utilizar para esto. Y ahora voy a estar, les voy a dejar este tip, este es un tip para que ustedes lo sepan, para guardar lo que son, para meter los cojines en los forros. Mira, bien sencillo, no se maltrata lo que es el forro del cojín, porque a veces si te cuesta, si no lo metes bien, puedes molestar lo que es el zipper o puedes romper incluso hasta el forro del cojín. Yo lo que hago es que, mira, lo pongo así de esta manera, como quien dice, por allí acostadito. Voy y como que le saco el aire, lo doblo a la mitad. Entonces, una vez doblado a la mitad, lo cojo por ambos lados, lo meto al forro. Las esquinas, tanto de aquí arriba, medio las doblo y mira, ya está metido en lo que es en el saquito o en el forrito del cojín. Es bien práctico, bien sencillo. Así que dejármelo en comentarios si ustedes ya lo sabían, si no lo sabían, qué les está pareciendo este video, si quieren más videitos así de limpieza, ya que ya días no teníamos un videito aquí de limpieza en el canal. Y bueno, termino de poner los forros en los cojines, chicas, y ya vamos a ver el resultado, que ya casi estamos terminando aquí el salón. Y bueno, chicas, una vez ya puestos los forros de los cojines, los voy a colocar así en cada esquinita. Suelo poner 2. Tengo uno del centro, pero que ahora mismo no lo tengo por aquí, pero creo que lo voy a terminar colocando. Así que nada, pongo aquí lo que son los cojines y ya estamos casi terminando, chicas, lo que es la limpieza del salón. Espero que te hayas motivado, que te haya gustado, que te haya animado a limpiar tu casa. No importa si fue tu habitación, tu baño, tu sala, tu cocina o tu sala en general o tu casa en general, no importa. Lo que importa es que te hayas motivado. Así que mirad, este es el resultado final. Dejé esto de centro, los cojines ahí puestecitos. Mira qué chulos que se ven. La verdad que me alegra
La verdad que sí siento yo rico ya ver mi casa limpia y sobre todo el aroma que queda, ¿eh? Mira esa plantita ahí, la verdad que queda muy chula. Mira la lengua de suegra, mira qué preciosa que queda. Y aparte el beneficio que tiene esta planta de tenerla dentro de casa o dentro, sí, bueno, puedes tenerla en el salón o en las habitaciones también. Y la verdad que tiene muy buenos beneficios. Y los cojines, chicas, estos cojines que los compré, estos forros son comprados en Shein, los de los botones. El cojín de el forro de la parte de atrás es comprado en IKEA. Así que mira, yo voy combinando ahí los dos y son colores neutros que la verdad que se miran súper bien. Aquí los libros, la cadena que tenían antes los libros, se los he quitado. Como les dije, yo creo que menos es más y en esas estoy yo queriendo tener menos cosas y que sea pues siempre agradable. Las cortinas que tengo del salón son de Shein y mira, estoy encantada con estas cortinas, chicas, y este ha sido el resultado final. En el centro nada más dejé esta bandejita con las baseras, esta plantita que dejé aquí en el centro del comedor, que antes la tenía en el centro, en la mesa de centro, ahora la pasé para el comedor. Y en la esquinita de donde está el florerito aquel, mira, dejé estas flores que creo que se mira más delicado con esas ramitas de eucalipto en blanco y esas rositas. Creo que me quedó esa esquinita perfecta. Me ha encantado el resultado. He quitado cosas y he puesto cosas que estoy reutilizando que ya tenía yo guardadas.